En este video vamos a hablar de la familia, des adjectifs possessifs, los adjetivos posesivos. Así que vamos a hablar ahora de los miembros de la familia, les membres de la famille. Vamos a empezar primero con los padres. Los padres, en français, on dit les parents. Les parents, au pluriel, son los padres. Más particularmente, el padre se dice le père. Le père au masculin avec un accent grave sur le premier E, con un acento grave en la primera E. De manière informelle o cariñosa, au père se le puede decir papá, ¿no? Como en español se le dice papá al padre. La mère es la madre. La mère au féminin avec un accent grave sur le E aussi. También tiene acento grave. La mère, et de manière informelle, a la mère se le puede decir maman. Maman sería el equivalente de mamá, pero termina con una nasal. La A con N, que acuérdense se pronuncia nasal maman. ¿Bien? Les parents. Ahora, les enfants son los hijos. Les enfants. Se une el artículo con el sustantivo les enfants. Les enfants tenemos le fils, que es el hijo, le fils, o masculin. La particularidad de esa palabra es que siempre y cuando está en singular, siempre lleva una S final igual, que supuestamente la S es para el plural. Bueno, esa palabra es invariable, invariable en français, y siempre va a llevar S y además esa S se pronuncia. Así que es una palabra muy particular y también lo que pasa es que la L no se pronuncia. On prononce le fils, sin L, con S. Le fils, au singulier masculin, es el hijo, y la hija, on dit la fille. La fille es la hija. Fíjense que acá tiene una doble L, un double L, que se pronuncia ye. La fille. Así que le fils, la fille. El hermano se dice le frère. Le frère lleva un acento grave en la E, frère, y significa hermano. Y la hermana se dice la sœur. La sœur au féminin, y lleva esa letra que se llama O en la E dans l'O, que se pronuncia como si fuera una E cerrada. No se pronuncia como una O, sino que como una E. Sœur. Y lo que sí es que suena la R final que viene de la garganta, sœur, ¿no? Así que le frère et la sœur. Bien. Después tenemos les grands-parents. Les grands-parents son los abuelos, o se puede traducir para acordarse, los padres grandes, los abuelos, les grands-parents, au pluriel, con un guión en el medio, un tiré, se dice, un guión, un tiré. El abuelo se dice le grand-père, el padre grande, con un guión en el medio, le grand-père, et de manière informelle o cariñosa se le puede decir papi. Papi, a no confundirse con el papi que usan acá para hablar del padre, ¿no? Acá es para hablar del abuelo. Le papi es el abuelo de manera cariñosa. Y la abuela, la grand-mère, siempre con el guión en el medio, la abuela, de manera cariñosa se le dice mami. Mami, a no confundirse con el mami de acá, que significa mamá, ¿no? Así que papi y mami son le grand-père et la grand-mère. Ahora, si queremos hablar de los tíos, el tío se dice l'oncle. L'oncle es muy parecido al inglés, l'oncle, y es masculino, c'est masculin. Y la tía se dice la tante. La tante, c'est féminin. Ahora, para hablar de los primos, on dit les cousins. Les cousins, au pluriel, termina con una nasal, la I con N, que se pronuncia un, como el número 1. Les cousins. Tenemos au masculin le cousin, el primo, le cousin, et au féminin la cousine, que es la prima. Así que le cousin et la cousine.
Algunos miembros más de la familia que pueden necesitar, d'autres membres de la famille, sería para hablar de la familia política. En français, on dit la famille par alliance. La familia por alianza sería. La famille par alliance, o si no, de manera plus informelle y más corriente, también más común, se dice la belle famille. La belle famille, la linda familia, con un guión en el medio. La belle famille es una expresión común que se usa para hablar de la familia política. Por ejemplo, si quiero hablar de los suegros, on dit les beaux-parents. Les beaux-parents, con el guión en el medio, los lindos padres son los suegros. Tengo le beau-père, que es el suegro, y la belle-mère, que es la suegra. El lindo padre y la linda madre. Le beau-père y la belle-mère son los suegros. Ahora, si quiero hablar de los cuñados, on dit les beaux-frères, en général, los bellos hermanos, les beaux-frères, et particulièrement le beau-frère, el cuñado, le beau-frère, et la belle-sœur. La belle-sœur es la cuñada. Le beau-frère et la belle-sœur. Y ahora, si quiero hablar de yerno y nuera, on dit le beau-fils, el lindo hijo, le beau-fils, el yerno, y la nuera, la belle-fille. Así que todos esos miembros de la famille par alliance ou la belle famille se usa con el adjetivo beau ou belle au féminin, que significa lindo, un guión y el miembro de la familia que es, ¿no? Es bastante fácil. Ahora también, si quiero hablar del bisabuelo o de la bisabuela, on dit l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère. Arrière significa atrás, así que se refiere al pasado, o sea que más viejo que le grand-père, el de atrás. L'arrière-grand-père y l'arrière-grand-mère son el bisabuelo y la bisabuela. Ahora, en términos de religión, si quiero hablar del padrino y de la madrina, se dice le parrain, avec deux R, et la marraine au féminin, la marraine, la madrina, avec deux R également. Le parrain et la marraine. Y para hablar de los ahijados, on dit le filleul, con la L final que se pronuncia, y au féminin, la filleule. Tienen la misma pronunciación, le filleul et la filleule. Bien. Ahora, si quiero hablar de mellizos o de gemelos, se dicen les jumeaux, con la X final que no se pronuncia, jumeaux. Y cuando son 3 hijos, se llaman les triplés. ¿Bien? Así que creo que con ese vocabulario van a estar listos para poder hablar de su familia, pour parler de votre famille. Y lo que vamos a ver ahora es el término del árbol genealógico. En français, on dit l'arbre généalogique. Como en español, es un árbol que sirve para ubicar los miembros de la familia y entender mejor a una familia. Se puede usar para buscar familiares muy viejos o para cuando uno tiene una familia muy grande y que se le complica mucho para entender quién era el primo, etc. On utilise l'arbre généalogique. Acá en la imagen, por ejemplo, ven que es una familia muy grande, así que le vendría bien tener un árbol genealógico. Y lo que les quería comentar es que en Francia no se suele tener familias muy grandes como pueden haber acá, sino que en general una familia se compone de 2 hijos, de 2 enfants, que muchas veces no hay muchas familias que tengan más de 2 hijos. El promedio en Francia de hijo por familia es de 1,9. 1,9 enfants par famille, así que 2 hijos ya es como la mayoría de las familias que tienen 2 enfants. Nous allons voir un exemple d'arbre généalogique. Vamos a ver un ejemplo de árbol genealógico. Un arbre généalogique. Como ven en la imagen, vamos a ponernos en la piel de una chica qui s'appelle Marie. Marie, c'est moi, par exemple. Soy yo. Así que Marie, elle a un frère. Marie a un frère qui s'appelle Paul.
et elle a une sœur qui s'appelle Justine. Marie a un frère et une sœur, Paul et Justine. Les parents de Marie s'appellent Lucas et Sophie. Le père de Marie, il s'appelle Lucas, et la mère de Marie, elle s'appelle Sophie. Et Marie a 4 grands-parents. Elle a 4 grands-parents. Ses grands-parents paternels, los abuelos paternos, les grands-parents paternels, ils s'appellent Pierre et Lucie. Son grand-père s'appelle Pierre et sa grand-mère s'appelle Lucie. Et elle a des grands-parents maternels, abuelos maternos, les grands-parents maternels, qui s'appellent Jean et Annie. Le grand-père s'appelle Jean et la grand-mère s'appelle Annie. Marie, elle a aussi un oncle et une tante. Un oncle et une tante qui ne sont pas sur l'image, qui s'appellent Jules et Christine. Un oncle et une tante qui s'appellent Jules et Christine. Et Marie, elle a aussi 3 cousins. 3 cousins, 2 cousines qui s'appellent Manon et Julie, 2 cousines, dos primas, et un cousin qui s'appelle Clément. Donc au total, elle a 3 cousins. Voici la famille de Marie et son arbre généalogique. Ahora si pueden, traten de practicar ese vocabulario de la familia, le vocabulaire de la famille, avec votre famille y de armar votre arbre généalogique. Ahora que sabemos hablar de membres de la famille, nous allons étudier les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs indican una relación de pertenencia entre una persona y otra persona, una cosa, una idea, etc. y un poseedor. Así que hay una cosa poseída y una persona que posee esta cosa, ¿no? Y esos adjetivos posesivos varían en función del sujeto que posee, pero también de la cosa que se posee, ¿no? Et ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom. En genre et en nombre avec le nom, c'est-à-dire pueden ser masculin, féminin, singulier ou pluriel, non? C'est comme en espagnol. Pour un nom au singulier, l'adjectif possessif est au singulier également. Par exemple, l'ami de Bob, el amigo de Bob. Para decir su amigo, on dit son ami. L'ami de Bob, c'est son ami. Pour un nom au pluriel, l'adjectif possessif au pluriel également. Les amis de Bob, los amigos de Bob, par exemple, se dice sus amigos, en français, ses amis. Donc au singulier, son ami, au pluriel, ses amis, ¿no? Ahora también se usan los posesivos en la primera persona, a la première personne, como una marca de respeto, une marque de respect, cuando estoy en una conversación formal o cuando estoy hablando con alguien de un rango jerárquico más alto que el mío, dans la hiérarchie par exemple. Por ejemplo, en el ejército se dice mon général, de mi general, para hablarle a un general o a un cargo más alto, ¿no? Y en francés quedaron esos posesivos en algunas expresiones. Por ejemplo, la expresión monsieur, madame o mademoiselle significan en realidad mi señor, mi señora y mi señorita. Solo que entró en el idioma común decir monsieur, madame, mademoiselle para enfatizar el respeto y la formalidad, ¿no? Así que eso es con la primera persona, igualmente solo pasa con algunas palabras para marcar el respeto. Y ahora otra cosa, para las partes del cuerpo, pour les parties du corps, on n'utilise pas les adjectifs possessifs, no se usan los posesivos. No se dice me duele mi panza, se dice me duele la panza, porque uno ya sabe que está hablando de su propia parte del cuerpo, ¿no? Donc on dit par exemple j'ai mal au ventre, me duele la panza. On ne dit pas j'ai mal à mon ventre. No se repite de nuevo la posesión de la panza, ¿no? Sino quedaría muy redundante y muy pesado.
Así que vamos a detallar ahora juntos cuáles son les adjectifs possessifs. Así que como les dije, primero se presta atención en la persona, el sujeto, le sujet, y segundo en el número de las cosas que se poseen, si es singular o plural, singulier ou pluriel. Entonces el adjetivo va a depender de esas dos cosas. Par exemple, avec je, que significa yo, a la première personne du singulier, si poseo una sola cosa, une chose, au singulier, puedo usar mon ou ma. Hay un masculino y un femenino. Par exemple, mon t-shirt ou ma veste. Depende qué sustantivo voy a usar, tengo que usar un masculino o un femenino. En español hay uno solo que se dice mi y no hace la diferencia entre masculin et féminin. En français, oui, c'est mon ou ma pour le singulier, masculin ou féminin. Ahora, si es algo mío, pero que son varias cosas, para decir mis, on dit me. Me con una S final que no se pronuncia, pero que es la marca del plural. Bien? Ahora, avec la deuxième personne du singulier, le tu, el tú o el vos. También pasa lo mismo au singulier, on a le masculin et le féminin. Se dice ton ou ta. Ton ou ta son muy parecidos a mon o ma, ¿no? Siguen el mismo ejemplo. Ton ou ta. Et pour le pluriel, on dit te. Te se pronuncia igual que me, sin la S final. Et pour la troisième personne du singulier, para elle o ella, il ou elle, au singulier, on dit son ou sa. Son, su ou sa, su también, pero hay masculino y femenino. Et pour le pluriel, sus, on dit se. Son, sa, se. Así que esas tres primeras personas, le je, le tu et il ou elle, son muy parecidos porque tienen masculin, féminin et pluriel, ¿no? Ahora si pasamos a las personas del plural, le nous, le vous y ellos. Acá no hay más masculino y femenino, es todo igual para los dos géneros, entonces se complica menos, ¿no? Si es algo de nous, de nosotros, y que es una sola cosa, au singulier, on dit notre. Ahora, si son varias cosas, au pluriel, on dit nos. No con ese final que no se pronuncia. Avec la personne vous, au singulier, on dit votre, et au pluriel, on dit vos. Notre et vos, singulier et pluriel. Et avec la dernière personne, il et elle au pluriel, on utilise au singulier leur et au pluriel leur, el mismo, pero con una S que no suena. Entonces esos dos, leur et leur, suenan exactamente igual al oral. Se pueden identificar al escrito, pero al oral no, y vamos a necesitar del contexto. Así que esas personas del plural son notre, votre, leur, au singulier, et au pluriel, nos, vos, leur. Bien? Así que attention, parce que pour les trois personnes du singulier, on a un masculin et un féminin. Mon et ma, ton et ta, son et sa. Pour le reste des personnes, il n'y a pas de différence. Pas de différence entre le masculin et le féminin. Vamos a ver ahora una pequeña excepción, une petite exception. Se trata de cuando tenemos un singular, pero que empieza por una vocal y es femenino, un nom féminin singulier qui commence par une voyelle ou par un H muet o con una H muda. El supuesto ma, ta o sa, los adjetivos posesivos que son para el femenino, cuando están con una vocal o una H, se cambian a mon, ton, son. Ils se transforment por un tema de prononciation, pour un problème de prononciation, pour assurer une meilleure fluidité, una mejor fluidez, ¿no? Así que en vez de usar los posesivos femeninos, con una vocal o una H se usan los posesivos masculinos, mon, ton, son. Vamos a ver unos ejemplos para que sea más entendible. Par exemple, une sœur es una hermana.
une sœur. Si quiero decir mi hermana, se dice ma sœur. ¿Por qué? Porque sœur, c'est féminin, donc j'utilise le féminin ma. Acá no hay problema porque la palabra sœur empieza con una S que es una consonante. Entonces, ma sœur. Ahora si tengo une amie, una amiga, y quiero decir mi amiga, como amiga, ami c'est féminin, tendría que decir ma amie. Pero acá lo que pasa es que se me chocan dos A, dos vocales. Ma amie no se dice porque es muy poco fluido en francés. Entonces tengo que cambiar ese ma par le masculin, mon. Y así puedo hacer la liaison. Mon ami. Mon ami puedo unir con la N y así me queda más fluida la pronunciación. En vez de ma ami, digo mon ami. Lo mismo pasa con une histoire. Une histoire es una historia, empieza con una H y le mot histoire c'est féminin. Entonces voy a reemplazar el supuesto ma histoire por el masculino mon histoire para poder unirlo mejor. Mon histoire y así hago la liaison. Así que para resumir, esta era la única excepción, pero si no son todos regulares, ils sont réguliers. Et la technique pour savoir comment les utiliser, para saber cómo usarlos, hay que pensarlo en dos étapes. La première étape, il faut observer le sujet, qui possède, quién posee, observar el sujeto. Como ven, tienen en la tabla, je, tu, etc. On observe le sujet. Et la deuxième étape, c'est observer le nombre de choses possédées. El número de las cosas poseídas. Si c'est singulier ou si c'est pluriel. En la tabla también tienen la columna singulier y la colonne pluriel. De esa manera no se pueden equivocar. Vamos a ver algunos ejemplos juntos de oraciones para que les quede más claro. Par exemple, j'aime beaucoup ma nouvelle maison. J'aime beaucoup ma nouvelle maison. Se usa el ma, ¿por qué? Porque se refiere a maison. Maison es femenino, la casa. Me gusta mucho mi nueva casa. Y uso ma porque es mía. La première personne, le sujet c'est je. Un autre exemple, nous faisons nos courses au supermarché du quartier. Nous faisons nos courses au supermarché du quartier. Nosotros hacemos nuestras compras en el supermercado del barrio. Nous faisons nos courses. Uso el no porque se refiere a nous, nosotros. Y lo que poseo, les courses, las compras, c'est au pluriel. Entonces tengo que usar l'adjectif possessif no, con la S que no se pronuncia. Un autre exemple, elle achète son pain dans la meilleure boulangerie de Paris. Elle achète son pain dans la meilleure boulangerie de Paris. Ella compra su pan en la mejor panadería de París. On utilise son pain porque se refiere a ella, elle c'est le sujet, y a pan, que le pain c'est masculin, entonces va l'adjectif son. Un autre exemple de phrase, tu as oublié ton manteau bleu chez moi hier soir. Tu as oublié ton manteau bleu chez moi hier soir. J'utilise ton porque se refiere a manteau. Manteau es la campera, mais en français c'est masculin. Ton manteau porque es el tuyo, ¿no? Y último ejemplo, Jean et Anne adorent leurs petits-enfants. Sonia et Paul. Jean et Anne adorent leurs petits-enfants. Sonia et Paul. Ici, on utilise le possessif leur au pluriel porque lo que le gusta a los abuelos son los nietos en plural. Entonces, ellos le gusta sus nietos. Leurs petits-enfants avec un S qui ne se prononce pas. Ya cerramos este video donde enseñamos el vocabulario principal sur la famille y también les adjectifs possessifs.